El sonido de un árbol cayendo quebró el aire, una grieta profunda en la tranquilidad del bosque. Martín, parado frente al paisaje arrasado, escuchó el crujido de la vida perdiéndose. Un susurro de viento acariciaba su rostro, pero el alma del bosque parecía gritar. En ese momento, algo se rompió dentro de él. La tierra que había conocido desde niño ya no era la misma. Cada árbol que caía, cada río que se secaba, le recordaba la batalla perdida. Pero, aún en medio de ese caos, su conexión con la tierra seguía viva. Había algo sagrado en esos viejos árboles, algo que la humanidad parecía haber olvidado. Sin embargo, las máquinas ya estaban cerca, y su lucha parecía ser solo un eco distante. Martín caminaba hacia la aldea, el peso del día descansando en sus hombros. No podía dejar de pensar en la destrucción a su alrededor, en el eco de los árboles caídos que parecía resonar en su alma. La gente ya no veía lo que él veía. El bosque se estaba desmoronando, y con él todo lo que él había conocido. Al llegar a su hogar, encontró a su abuela doña Teresa sentada en el porche, mirando el horizonte. El viento movía suavemente su cabello blanco. El bosque no muere fácilmente, Martín, dijo con una voz llena de sabiduría, pero si nosotros morimos antes, entonces se perderá todo. Martín suspiró profundamente, sintiendo cómo las palabras de su abuela resonaban en su pecho. La noche cayó rápidamente sobre el pequeño pueblo, y Martín se encontró mirando al fuego en silencio, acompañado por doña Teresa. La vieja mujer, que había visto generaciones pasar por sus ojos, sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. «Nos han dejado sin opciones, Martín», dijo con voz suave, pero firme. «La tierra ya no nos pertenece, aunque sigamos luchando por ella». Martín la miró fijamente, su mente llena de preguntas, sin respuesta. ¿Por qué su gente se había resignado a perder todo? ¿Cómo podían permitir que su hogar se desmoronara así? Pero en lo más profundo de su ser, sabía que tenía que luchar. «No lo puedo dejar así, abuela», murmuró. Doña Teresa asintió lentamente. «La tierra tiene memoria, hijo mío. Quizás sea ella la que nos salve». A la mañana siguiente, Martín salió al campo con la esperanza de encontrar alguna solución, algo que pudiera salvar lo que quedaba. Pero mientras caminaba entre los árboles, vio la verdad. La tierra que había sido suya, la que había heredado de sus ancestros, se estaba desmoronando. Ricardo Navarro, el hombre de la corporación, ya estaba allí, supervisando la tala de los árboles con un aire de total indiferencia. «El progreso no espera, Martín», dijo Ricardo con una sonrisa fría. «Y tú tampoco deberías hacerlo». Martín apretó los dientes y se acercó a él, decidido a que no permitiría que destruyeran su hogar sin pelear. «No puedo permitirlo», dijo con firmeza en la voz. «Este es mi hogar, y lo defenderé. Debes abordu». Y esa noche, Martín no pudo dormir. El sonido de las motosierras seguía retumbando en sus oídos. Decidió ir a ver a su madre, Lucía, para pedirle respuestas. Ella siempre había sido su mayor apoyo, pero algo en su mirada había cambiado últimamente. Lucía estaba sentada en la cocina, sola, mirando por la ventana. Al ver a su hijo entrar, no pudo ocultar la tristeza en sus ojos. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste?», le preguntó Martín, con voz temblorosa. Lucía suspiró y se volvió hacia él. «Lo siento, Martín. Creí que esto era lo mejor para todos». Su tono era bajo, lleno de culpabilidad. Martín la miró fijamente, con el corazón roto. «No puedo creerlo, mamá», susurró. «No puedo creer que estés de su lado». El sol comenzaba a ponerse cuando Martín llegó a su casa, agotado. A lo lejos, el sonido de las motosierras aún retumbaba en sus oídos. Pero algo dentro de él ya no podía ignorarlo. La lucha ya no era solo por la tierra, sino por su gente. La comunidad, antes unida, comenzaba a dividirse. Algunos aceptaban la oferta de Ricardo Navarro, creyendo que era el único camino hacia la supervivencia. Martín lo entendía, pero no podía ceder. Caminó hacia el pequeño río cercano, que había sido su refugio de niño, y lo miró con tristeza. El agua, que alguna vez fue cristalina, ahora se movía lentamente, llena de sedimentos.
Esto no puede ser todo, pensó. La lucha apenas comenzaba. Al día siguiente, Martín se reunió con Alfonso, su amigo de toda la vida. Los dos caminaban por el pueblo, entre susurros de la gente que ya no creía en la resistencia. No sé si puedo seguir luchando, Martín, dijo Alfonso, su voz temblando de incertidumbre. Ricardo nos ha ofrecido lo que siempre soñamos: dinero, seguridad, un futuro mejor. Martín lo miró con dureza. ¿A qué precio, Alfonso? A costa de perder todo lo que somos. Alfonso bajó la mirada, y por un momento Martín pudo ver la lucha interna en él. No me pidas que elija entre mi familia y la tierra, Martín, susurró. El silencio entre ellos se alargó, lleno de un dolor compartido que ninguno de los dos quería enfrentar. El sol ya se había puesto cuando doña Teresa lo encontró sentado junto a la hoguera. Te he visto hablar con Alfonso, dijo con calma, sus ojos fijos en las llamas. Sabes que no puedes ganar esta batalla solo. Martín suspiró y miró el fuego buscando consuelo en su calor. ¿Por qué siguen luchando, abuela, si todo lo que hacemos solo nos trae más dolor? Doña Teresa lo miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría profunda. Porque la tierra no olvida, Martín, y si no luchamos por ella, ¿quién lo hará? La resistencia no es solo un acto de sobrevivencia, es un acto de amor. Martín se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que tenía razón, pero el dolor lo paralizaba. Esa misma noche, mientras el viento soplaba fuerte, Ricardo Navarro llegó al pueblo con más hombres. El proyecto avanza, y ustedes están quedándose atrás, dijo con desdén. Martín no podía soportar verlo más. Este es nuestro hogar, Ricardo. No eres bienvenido aquí, gritó. Ricardo lo miró con calma, como si ya estuviera acostumbrado a esa resistencia. Puedes gritar todo lo que quieras, pero la tierra ya tiene dueño. Y tú, Martín, serás uno de los últimos en entenderlo. Con una última mirada fría, Ricardo se alejó, dejando tras de sí la promesa de lo inevitable. Martín sintió el fuego en su interior aumentar. Algo dentro de él se había encendido. La lucha estaba lejos de terminar, pánice. Al día siguiente, la noticia de la llegada de Ricardo y la amenaza a la comunidad se extendió rápidamente. Las familias comenzaron a tomar decisiones. Algunos comenzaron a empacar, mientras que otros aún discutían sobre qué hacer. Martín caminaba por las calles del pueblo, viendo la división a su alrededor. Nadie sabía cómo enfrentarse a lo que se avecinaba. Cuando llegó a su casa, doña Teresa lo esperaba en el porche. El miedo nos está dividiendo, Martín, dijo con tristeza. Pero la unidad es nuestra única esperanza. Martín asintió, decidido a no dejarse llevar por la desesperación. No me rendiré, abuela. Esta es nuestra tierra, y voy a luchar por ella. Martín no podía creer lo que estaba viendo. Alfonso había aceptado la oferta de Ricardo Navarro, y en un giro doloroso, había firmado los papeles que venderían su parte de la tierra. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo. Martín buscó a su amigo, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontró evasivas. ¿Por qué, Alfonso?, preguntó con la voz rota. ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que hemos defendido juntos? Alfonso, mirando al suelo, no pudo sostener la mirada de su amigo. Lo siento, Martín, pero no puedo perder a mi familia, no de esta forma. La frustración de Martín creció, pero también lo invadió una sensación amarga de desesperanza. Alfonso ya había tomado su decisión, y ya no había vuelta atrás. Martín no pudo soportar más la angustia. Se dirigió hacia el río, el único lugar donde siempre encontraba algo de paz. Pero cuando llegó, allí estaba doña Teresa, con su mirada sabia y profunda. ¿Lo has visto, verdad?, preguntó ella suavemente. Martín asintió, su rostro lleno de dolor. Alfonso, ¿por qué, abuela? ¿Por qué lo hizo? Doña Teresa se acercó y le puso una mano sobre el hombro. No todos tienen la misma fuerza, Martín. No todos pueden cargar con el peso de una lucha que parece perdida. Pero lo que hagas ahora definirá quién eres. Tienes que ser más fuerte que nunca. Martín miró al río, sus aguas turbias, y sintió una chispa de determinación. No voy a rendirme, abuela. No mientras quede algo que salvar.
La desconfianza de Martín creció cuando comenzó a descubrir más verdades ocultas. Ricardo Navarro no estaba solo. Había alguien más, alguien cercano a él, que estaba ayudando a impulsar la destrucción de su hogar. Una noche, mientras repasaba unos documentos antiguos que encontró en la casa de su abuela, Martín se dio cuenta de lo peor. Lucía, su madre, también estaba involucrada. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. Con el corazón encogido, se dirigió hacia la casa de su madre, con la furia contenida en su pecho. «Mamá, por favor, dime que no es cierto», gritó, entrando en la casa. Lucía lo miró con un dolor en sus ojos. «Martín, lo hice por ti, por tu futuro, por la familia», dijo, pero sus palabras no pudieron suavizar la herida. Martín enfrentó a su madre esa misma noche. Las palabras fueron duras, hirientes, pero las respuestas de Lucía fueron aún más dolorosas. «Lo hice para protegerte, para darnos una vida mejor», dijo. Pero Martín no podía aceptar su justificación. «¿Y la tierra, mamá? ¿Y la memoria de nuestros ancestros?». Lucía se quedó en silencio, mirando al suelo. «No todo se puede salvar, Martín. Algunas veces los sacrificios son necesarios». Martín sintió que el mundo se le venía encima. La mujer que siempre había sido su refugio ahora estaba del lado del enemigo. «No puedo perdonarte, mamá», murmuró, y salió de la casa, sintiendo que algo dentro de él se rompía irremediablemente. Al día siguiente, el pueblo estaba aún más dividido. Algunos comenzaron a seguir a Ricardo Navarro, mientras que otros se unieron a Martín en su resistencia. Pero incluso aquellos que se mantenían firmes sabían que la lucha sería difícil, que la victoria no estaba garantizada. Martín se reunió con los pocos que quedaban leales y les habló con el corazón lleno de urgencia. «No podemos dejar que se lleven lo que es nuestro. No podemos dejar que se destruyan nuestras raíces». Los hombres y mujeres que lo rodeaban asintieron en silencio, sabiendo que el futuro de la tierra estaba en sus manos. «Hoy comenzamos a luchar por todo lo que hemos perdido», dijo Martín con una determinación renovada. Martín había decidido que no podía seguir callando. La verdad debía salir a la luz, no importaba cuánto le doliera. Fue una tarde gris, cuando Martín encontró una carta escondida entre los papeles de su abuela, un documento que cambiaba todo lo que creía saber. La carta estaba firmada por Ricardo Navarro, pero lo que realmente lo sorprendió fue el nombre de su padre. José, su padre, no solo había conocido a Ricardo desde hacía años, sino que, en secreto, también había sido parte del negocio de la tala. Martín no podía creerlo. José había sido su héroe, su guía. El hombre que había enseñado a Martín a cuidar la tierra, ahora estaba involucrado en su destrucción. «No puede ser», murmuró. La traición venía de más cerca de lo que jamás imaginó. Con el corazón acelerado, Martín fue a buscar a su padre. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo todo había llegado tan lejos. En el momento en que entró en la pequeña cabaña de su padre, José lo miró fijamente, sabiendo lo que había descubierto. «No lo entiendes, Martín», dijo con voz áspera, mientras sus ojos evitaban la mirada de su hijo. «Lo hice por ti, por nuestro futuro». Martín, temblando de rabia, respondió: «¿Por nuestro futuro? Nos estás vendiendo, papá». La furia de Martín creció con cada palabra, pero José se mantuvo firme. «Es la única forma de sobrevivir, hijo. No hay otro camino». Martín no podía soportarlo. Todo en su interior gritaba que debía hacer algo. «No me rendiré, papá. Esta tierra no es tuya para vender». Esa misma noche, Martín salió a caminar por el bosque, buscando consuelo en la oscuridad. El sonido de los árboles crujientes bajo sus pies era todo lo que lo acompañaba. Pero no estaba solo. De repente, una figura apareció ante él, emergiendo de las sombras. «Alfonso, punto». «Martín, te estoy buscando», dijo Alfonso con la voz llena de arrepentimiento. «Lo siento mucho, pero no sabía cómo salir de esto». Martín lo miró, su rostro endurecido por la traición, pero había algo en los ojos de Alfonso que lo hacía dudar. «¿Sabías lo que Ricardo quería? ¿Sabías que él estaba destruyendo todo por lo que alguna vez luchamos?». Alfonso bajó la cabeza.
Lo supe tarde, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Quiero ayudarte, Martín. Martín lo miró fijamente, su corazón dividido entre el dolor y la esperanza. Los días siguientes fueron oscuros y llenos de incertidumbre. Martín sentía como si su mundo se estuviera desmoronando. Ricardo Navarro no era solo un enemigo externo. Ahora entendía que la amenaza venía de dentro de su propia familia. Ahora dentro de su propia familia. Mientras tanto, doña Teresa lo observaba en silencio. Ya lo sabías, Martín, dijo una tarde, mientras él caminaba por el campo, sin rumbo fijo. Sabías que esta lucha no solo era contra los hombres, sino contra los secretos enterrados, contra lo que hemos guardado en nuestras almas. Martín la miró, sintiendo el peso de sus palabras. No sé si podré seguir, abuela. ¿Qué pasa si todo está perdido ya? Doña Teresa le dio una mirada firme. Nada está perdido mientras sigas luchando. Lo único que se pierde es la esperanza. Martín reunió a los pocos que quedaban leales, aquellos que, a pesar de todo, no se habían rendido. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, les dijo, con una determinación renovada. Lo que hemos perdido no es solo tierra, es nuestra dignidad. Y no podemos permitir que eso desaparezca. Los hombres y mujeres lo miraron, sus rostros cansados pero decididos. Este es el último momento, dijo Martín, con una fuerza renovada. O nos rendimos, o luchamos hasta el final. Aunque la lucha parecía perdida, algo había cambiado en él. Ya no luchaba solo por la tierra, ahora luchaba por lo que quedaba de su alma, por lo que era realmente importante. El día llegó con una sensación de tensión palpable en el aire. Martín no podía esperar más. Sabía que la confrontación era inevitable. Ricardo Navarro había llegado al pueblo con toda su maquinaria, y por fin, Martín lo enfrentó. «Este es el fin de tu codicia, Ricardo», gritó Martín, con su voz cargada de rabia. Ricardo, calmado como siempre, lo miró de manera despectiva. «¿De verdad crees que puedes detener esto, Martín?», dijo, con una sonrisa fría. «Lo que haces es inútil. La tierra ya ha sido vendida, y todo esto es parte del progreso». Martín dio un paso al frente, desafiando a Ricardo. «El progreso no se mide por la destrucción. Esta es nuestra tierra, y la protegeremos, no importa lo que cueste». Las máquinas ya estaban avanzando, pero Martín estaba dispuesto a no retroceder. Martín avanzó con determinación, pero las fuerzas de Ricardo eran muchas. A su lado, solo un puñado de aldeanos seguían en pie. «Resistan. No podemos rendirnos ahora», les gritó Martín mientras se posicionaba frente a la maquinaria. Pero la resistencia era más difícil de lo que pensaba. La gente del pueblo, que aún se mantenía leal a Ricardo, observaba en silencio, como si ya hubieran aceptado lo inevitable. Martín sentía que sus esfuerzos se desmoronaban ante la indiferencia de muchos. Sin embargo, no podía detenerse. La lucha por su tierra, por su hogar, había alcanzado un punto sin retorno. «Si caemos hoy, que sea con dignidad», pensó, mientras avanzaba, decidido a no dar marcha atrás. De repente, Alfonso apareció entre la multitud, caminando hacia Martín. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, pero también de desesperación. «Lo siento, Martín», dijo con la voz quebrada. «Quise detenerlo, pero nunca pude. Necesito que me escuches. Ricardo no es el único enemigo. Hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto». Martín, desconcertado, lo miró fijamente. «¿Qué estás diciendo, Alfonso? ¿Qué más hay?» Alfonso hizo una pausa antes de hablar. «El proyecto de Ricardo no es solo sobre dinero, Martín. Es un plan a largo plazo, un proyecto que involucra a personas mucho más poderosas que él». La revelación fue un golpe brutal. Martín se quedó sin palabras, asimilando lo que Alfonso acababa de decir. Martín se retiró del grupo y caminó a solas hacia el borde del pueblo, donde el suelo aún conservaba la esencia de su tierra. Con el corazón lleno de ira y desesperación, se sentó en el suelo, observando cómo los árboles caían. «¿Cómo llegamos hasta aquí?», pensó, mientras los recuerdos de su infancia pasaban ante sus ojos. Pero en ese momento algo lo despertó.
Doña Teresa apareció junto a él, sentándose en silencio. La tierra nunca olvida, Martín, dijo finalmente, rompiendo el silencio. El silencio. Y nosotros tampoco debemos olvidarla. Martín levantó la mirada, sus ojos fijos en el horizonte. No, abuela. No voy a olvidar. Ni ahora, ni nunca. La última batalla estaba cerca. Martín y sus seguidores se habían organizado para resistir hasta el final, sabiendo que el destino de su hogar estaba en juego. Ricardo Navarro no cedería fácilmente, pero Martín ya no temía. Hoy, luchamos por todo lo que hemos perdido, pero también por todo lo que aún podemos salvar, dijo Martín, a los pocos aldeanos que quedaban leales. La esperanza, aunque tenue, aún ardía. En ese instante, el sonido de las primeras máquinas retumbó en el horizonte. La lucha estaba por comenzar, y Martín estaba listo para enfrentarse a todo por lo que amaba. No se rendirán tan fácilmente, pensó, mientras miraba a su gente, preparados para lo que vendría. La batalla fue intensa, más cruel de lo que Martín había imaginado. A pesar de la valentía de los pocos aldeanos que quedaban leales, la maquinaria de Ricardo Navarro no se detenía. Las primeras máquinas comenzaron a avanzar, y el suelo bajo los pies de Martín temblaba con cada paso que daban. Ricardo no tenía intención de dar marcha atrás, y con cada árbol que caía, Martín sentía cómo su corazón se quebraba más. «Estamos perdiendo», murmuró, mientras observaba el avance imparable. Sin embargo, al ver a su gente luchar, una chispa de esperanza seguía viva en él. «No voy a dejar que ganen», pensó con firmeza. Pero a pesar de la resistencia, algo parecía inevitable. El precio de esta lucha iba a ser mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba. La lucha parecía perdida. Cada avance de Ricardo y sus hombres los acercaban más al final de la resistencia. Martín comenzó a ver cómo algunos de los suyos se retiraban, no por cobardía, sino por agotamiento. La presión era insoportable. Entre los sobrevivientes de su grupo, Alfonso regresó con el rostro marcado por la culpa. «No puedo más, Martín», dijo, su voz quebrada. «Lo intenté, pero siento que ya hemos perdido». Martín lo miró, su rostro lleno de dolor. «No has perdido, Alfonso. Somos pocos, pero seguimos aquí. No vamos a rendirnos». Pero, en lo más profundo de su ser, Martín sabía que, tal vez, ya estaban demasiado lejos del final feliz que había soñado. El día avanzó, y con él, las esperanzas de Martín se desvanecían. Mientras observaba el avance de las máquinas y la destrucción de su hogar, se dio cuenta de que su lucha había sido en vano. Ricardo Navarro parecía invencible. Sin embargo, algo dentro de él se reavivó cuando vio a su abuela, doña Teresa, parada en la cima de la colina. Ella, con su sabiduría y fortaleza, había estado observando todo el tiempo. Sin decir una palabra, pronto. «El sol se pone, hijo mío», dijo doña Teresa, su voz suave pero llena de poder. «Y con él llega la calma. Pero no olvides, ni la noche ni la tormenta son eternas». Martín miró a su abuela, sintiendo la fuerza de sus palabras. Sabía que la batalla no terminaba aquí, aunque el precio de esta resistencia los hubiera marcado para siempre. La lucha había dejado cicatrices profundas, no solo en la tierra, sino también en las almas de todos los involucrados. Martín regresó a la aldea, sabiendo que la victoria no había sido alcanzada, pero que algo aún quedaba por salvar. Lucía, su madre, apareció en el umbral de su casa, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Lo siento, Martín», dijo, su voz temblando. «Me equivoqué. Pero por favor, entiende que lo hice porque creía que era lo mejor». Martín la miró, pero su corazón seguía roto. «Lo entiendo, mamá. Pero ahora no hay vuelta atrás, y tú también has pagado el precio». «Tú también has pagado el precio». Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, hijo». Sin decir más, Martín se alejó, sabiendo que su vínculo con su madre nunca sería el mismo. A pesar de las pérdidas, Martín no estaba dispuesto a rendirse. «Aunque la batalla esté perdida, la guerra sigue», pensó mientras miraba el paisaje arrasado.
La comunidad comenzaba a reconstruirse, pero la herida seguía abierta. La naturaleza no sería la misma, pero Martín sabía que aún quedaba algo por salvar. Mientras observaba las primeras plantas brotar tímidamente entre los escombros, se dio cuenta de que la resistencia no solo era por la tierra, sino por lo que representaba: esperanza. Quizás no ganemos, pero no seremos olvidados, murmuró Martín. La lucha por su hogar, por su gente, seguiría viva en su memoria y en la de todos aquellos que no se habían rendido. Después de la tormenta viene el silencio. Martín se encontraba solo en el campo, mirando las primeras señales de vida que comenzaban a brotar de la tierra destruida. A pesar de las cicatrices visibles, había algo en esos pequeños brotes que le decía que la lucha no había sido en vano. En el horizonte, el sol comenzaba a elevarse de nuevo, rompiendo las nubes grises que habían cubierto el cielo durante tanto tiempo. El bosque no olvida, murmuró Martín, sintiendo que las palabras de su abuela volvían a él. Cada árbol que caía había dejado una huella profunda, pero también había dejado la semilla de la esperanza. Martín se agachó y tocó el suelo, sintiendo una conexión más fuerte que nunca. Esto no se ha acabado, pensó. Aún queda mucho por hacer. A medida que los días pasaban, la aldea comenzó a reconstruirse lentamente. Martín observó cómo las personas que aún quedaban, algunos de los cuales se habían alejado por miedo, regresaban para ayudar. La lucha no había sido ganada en el sentido tradicional, pero la tierra, aunque herida, comenzaba a sanar. Doña Teresa le sonrió un día mientras caminaba junto a él por el campo. La memoria de la tierra es como la memoria de las personas, Martín, no se borra tan fácilmente. Martín asintió, mirando a su alrededor. Sí, abuela. Pero nosotros también debemos recordarla, para que nunca volvamos a olvidar lo que hemos perdido. Los aldeanos que regresaban comenzaron a limpiar el terreno, plantando nuevos árboles. La lucha había cambiado a algo más profundo, algo que iba más allá de la resistencia. Era una renovación de su vínculo con la tierra. Poco a poco, la vida en el pueblo volvió a su curso, aunque nunca sería la misma. Ricardo Navarro había desaparecido de la zona, y aunque su presencia había dejado cicatrices profundas, la tierra seguía viva. Martín se encontraba nuevamente en el río, observando cómo las aguas, antes turbias, comenzaban a despejarse. A su lado, Alfonso se acercó, aún marcado por sus decisiones pasadas. ¿Cómo seguimos, Martín?, preguntó Alfonso, su voz llena de arrepentimiento. Martín lo miró, el dolor de lo perdido todavía presente en sus ojos. Seguimos porque, a pesar de todo, la tierra sigue pidiendo que la cuidemos, respondió Martín, sin dudarlo. A veces, eso es lo único que nos queda, cuidar lo que hemos amado. Alfonso asintió, mirando el río. Entonces sigamos adelante, aún queda mucho por hacer. La noticia de la resistencia de Martín y la aldea comenzó a expandirse más allá del pueblo. En otras comunidades cercanas, los ecos de su lucha resonaban, y otros comenzaron a unirse en defensa de la tierra. Pero Martín, aunque agradecido por el apoyo, sabía que la verdadera batalla era más interna que externa. La verdadera resistencia está en la memoria, pensó mientras caminaba hacia la colina donde había hablado con doña Teresa tanto. Al llegar, vio las marcas del paso del tiempo y la huella de los días difíciles. Pero nunca olvidaremos, dijo en voz baja. A lo lejos, una nueva generación de árboles comenzaba a elevarse, un símbolo de esperanza que perduraría a través de los años. En los días siguientes, Martín regresó al campo con una semilla en las manos, la última semilla que había encontrado en lo más profundo del bosque antes de que todo comenzara a desmoronarse. Se agachó, plantándola con cuidado en el suelo. Esta será la última semilla bajo las cenizas, pensó, mientras la tierra absorbía la semilla con silencio y solemnidad. El futuro empieza aquí. A lo lejos, el pueblo comenzaba a recobrar su forma, pero Martín sabía que lo que verdaderamente importaba era lo que no se veía: la memoria, el amor por la tierra y el compromiso con lo que quedaba. Miró al horizonte, donde los árboles nuevos se alzaban como un recordatorio de que siempre había algo por lo que luchar.